Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Gracias a los estudiantes de último semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia por haberme tenido en cuenta para hacer este pequeño resumen e intervención acerca de lo que es el dolor crónico. Mi nombre es Pedro Felipe Parra, soy médico internista y dentro de mi papel y mi labor me veo frecuentemente enfrentado a pacientes que sufren de dolor crónico. Pero vamos a empezar definiendo qué es dolor crónico. Cuando hablamos de dolor crónico nos referimos a aquel dolor que dura más de 3 meses. Y las causas de dolor crónico pueden ser muchísimas, diversas, desde un dolor lumbar en un paciente que puede tener una compresión nerviosa hasta una patología como el cáncer. Y por eso es importante también definir la clasificación de este tipo de dolores. Hay dolores que son viscerales, que son los dolores que pueden provenir de cualquier víscera hueca que duele. Hay dolores que pueden ser neuropáticos. El dolor neuropático es ese tipo de dolor que genera ardor, quemazón, sensación de como si tuvieras una plancha quemando, y ese tipo de dolores se ven frecuentemente en las compresiones nerviosas y en algunos tumores que pueden estar generando compresiones a nivel de la médula. De manera que definitivamente es fundamental entender que el dolor crónico es una manifestación de una patología, no una enfermedad. Y por ello es fundamental diagnosticar la causa del dolor crónico. Hay tipos de dolores crónicos que pueden diagnosticarse y tratarse y se resuelve el dolor crónico, mientras que otros, como la patología del cáncer, en muchas ocasiones, si es un cáncer que ya está avanzado, que tiene metástasis y estamos generando dolor oncológico a raíz de este proceso, pues seguramente va a tener mucha más dificultad de tratarse. Y en ese sentido debemos ahondar un poco a la hora de abordar un paciente que tiene dolor crónico. Ahora bien, la forma como diagnosticamos el dolor crónico pues puede ser de diversas formas. Generalmente el dolor crónico uno lo atribuye a los síntomas que tiene el paciente. Uno no hace, digamos, entra mucho en detalle de si el paciente realmente tiene o no tiene dolor. Lo primero que uno hace es creer en el paciente y creer que realmente le está doliendo. Lo que uno, después de este proceso de definir que realmente tiene dolor y que en una escala visual análoga uno puede catalogar el dolor como un dolor leve, moderado o muy severo, pues ahí entramos a valorar cuál es la causa de ese dolor. Y ahí es donde entran las ayudas diagnósticas, que pueden ir desde un TAC, una resonancia magnética, podemos hacer una electromiografía cuando tenemos compresiones nerviosas o dolores de tipo radicular, que es ese tipo de dolor que por compresión nerviosa genera una irradiación que se puede ir a las extremidades, que se puede ir a los brazos, y que con una electromiografía podemos observar las características y la causa de dónde se está originando ese dolor. Entonces, principalmente diagnosticar el dolor crónico, como les dije, no es una enfermedad. El dolor crónico es una manifestación de una enfermedad. Ahora bien, ¿a qué edades podemos encontrar el dolor crónico? Pues a todas las edades, porque tenemos niños que pueden sufrir de cáncer, y los niños con cáncer también padecen de dolores oncológicos y hay que manejarles este dolor. De manera que en cualquier edad podríamos tener pacientes con dolor crónico y evidentemente debemos tratarlo para manejarles y mejorar la calidad de vida. ¿Qué repercusiones adicionales en la salud podría tener dolor crónico? Pues obviamente los pacientes tienden a deprimirse, porque tener dolor unas horas ya es molesto, unos días ya es molesto. Imagínense ustedes la gravedad de un dolor severo que se mantenga por más de 3 meses, incluso por años. Esto puede generar repercusiones significativas en el paciente, incluso muchos pueden llegar incluso a querer quitarse la vida para no sentir más este dolor. Fundamental en todos aquellos pacientes manejar la parte psicológica, manejar muy bien, también incluso con antidepresivos, porque muchos de ellos es una forma de modularles la sensación y la percepción del dolor. El tratamiento en ellos generalmente se hace
precisamente con antidepresivos porque es una forma de modularles la forma como ellos perciben el dolor, disminuir un poco la sensación de dolor y que no sea en la escala visual análoga tan elevado, sino un poco más tolerable. Y adicionalmente pues ya viene la escala analgésica que se utiliza en medicina para tratar a los pacientes con dolor crónico. Empezamos con AINES, acetaminofén, y ahí podemos empezar a adicionar algunos medicamentos como el tramadol, en otros que ya no logran controlar el dolor. Con la combinación de estos dos pues pasamos ya a medicamentos un poco más fuertes como los opioides, que en muchas ocasiones, pues a pesar de que generan adicción y tienen algunas repercusiones, son necesarios e indispensables en muchos pacientes para lograr controlar el dolor crónico. Es muy triste ver un paciente con un dolor de tantos días o tantos meses de evolución y que nadie le pueda de pronto tratar. Entonces en esos pacientes ya es necesario adicionar opioides que van en diferentes escalas según la analgesia, desde la hidrocodona, que tiene un poder opioide pues más o menos moderado, hasta otros como la morfina, el fentanil, que es uno de los opioides más potentes que tenemos en medicina. Definitivamente el dolor en todos los pacientes, ya sea de cualquier tipo, ya sea cualquiera la causa, hay que tratarlos y hay que tener muy en cuenta la parte psicológica de estos pacientes. Hay que intervenir los factores que pueden desencadenar que ese paciente incluso pueda entrar en una depresión severa e incluso querer suicidarse. Así que el papel del psicólogo en el manejo del dolor también es fundamental para sobrellevar este tipo de enfermedades que ocasionan el dolor. Vamos a nombrar algunas enfermedades crónicas que pueden desencadenar cualquier tipo de dolor, de este tipo, dolor crónico, y que pueden incluso llevar a que el paciente quiera quitarse la vida. Uno de ellos, y los dolores más severos que se conocen en medicina, es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una inflamación del nervio trigémino que recorre los nervios de la cara y que se puede perpetuar en el tiempo y que se hace en ocasiones casi intratable con todos los medicamentos que conocemos en medicina. En muchas ocasiones estos pacientes intentan incluso quitarse la vida porque se conoce que es uno de los dolores más severos que puede haber en medicina, de los dolores crónicos. Y como les mencionaba, los dolores oncológicos. El dolor oncológico es uno de los dolores también más severos en medicina, que puede incluso llevar a un paciente a querer quitarse la vida. En esos casos de los pacientes que ya tienen metástasis, que tienen de pronto el cáncer en varios órganos, pues el síndrome de lisis que hacen ellos, se llama el síndrome de lisis tumoral, desencadena una serie de manifestaciones, entre ellas el dolor, que es en ocasiones tan severo que tenemos que sedar a los pacientes, incluso colocarles analgésicos muy potentes como la ketamina de infusión continua y hospitalizar al paciente para poder manejar el dolor. Ahí tienen varias manifestaciones de lo que puede ser el dolor crónico y cómo puede tratarse. Un abrazo para todos y saludos, y espero que sea de mucho aporte para su carrera esta intervención que hago con mucho cariño, y les mando un saludo fraterno. Las personas también que deseen investigar o que quieran ahondar en el tema, con mucho gusto me pueden escribir un correo electrónico y les estaré compartiendo más información.